Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Estoy acá con Jorge del vivero Renuevos en Luján y nos va a hacer una demostración de cómo se reproducen los jazmines por dos métodos, por esqueje y por margota. Muy interesante, quédense a verlo. Jorge, a ver cómo es esto, cómo son estos dos métodos que me estás contando. Bueno, primero vamos a realizar el método de la margota, sí, donde ya preparamos la turba. La turba tiene que estar bien húmeda, bien húmeda. Nos preparamos también el pedacito de polietileno. ¿Eso que es plástico negro? Sí, polietileno ¿Y eso negro. puede ser una bolsa negra? Una bolsa negra dura, tiene que ser dura. De más o menos unos 15 por 20 centímetros, sí, o 20 por 20, lo que tenga la persona en su casa. Después elegimos la rama que vamos a hacer la margota. Yo estoy viendo que la rama es bastante, sí, puede ser gruesa, ¿no? Puede ser gruesa, puede ser fina. Nosotros vamos a utilizar esto grueso para que se vea bien. Vamos a... Porque si no puede ser una finita. Puede ser una finita también. Donde vamos a hacer un corte, sí, con algún material bien cortante. Sí, una navaja, por ejemplo. Una navaja, por ejemplo. Un cúter. O un cúter, que sí, la doña Rosa lo tenga en su casa. Está bien, bien, Rosa, bien. Y le ponemos una maderita para que nos haga... mirá, le pusiste una maderita. Le pongo una maderita para que haga un espesor. Es un corte que no es mucho, que son como 5 milímetros, ¿no? Sí, el corte, cosa de que se mantenga la rama, porque después no se nos quiebre con el viento, ¿no es cierto? Y la maderita es un palito. Es un palito seco de cualquier cosa, lo que sea. Perfecto. Una cosa que me llamó la atención, ahora estamos en verano. En verano primavera, verano. Está bien. El momento es octubre-noviembre. Octubre-noviembre de Argentina. De Argentina, que en el caso de España o México sería... Andás a ver, ¿no? Sí, bueno. Después lo voy a anotar los en la hermanos pantalla. mexicanos después lo verán. En la pantalla vamos a poner después que es octubre-noviembre. Bueno, ponemos entonces, tenemos la rama, donde ponemos el polietileno. Sí. Le ponemos una buena cantidad generosa de turba. ¿Puede ser otra cosa? No, tiene que ser turba. Capaz fibra de coco, que tiene las mismas propiedades. Pero la turba las van a conseguir mucho más fácil. Sí. Ahora, acá sí, en Argentina. El caramelo que nosotros estamos haciendo, tiene que estar muy bien. Tiene que estar muy bien apretado esto. Muy bien apretado. Muy bien apretado. Veo, está haciendo una fuerza. Claro, tiene que estar bien apretado. Y luego ya teníamos cortado dos alambrecitos en donde le giramos ahí, con el mismo alambre, hacemos el otro cierre. Estos cierres tienen que estar bien cerrados para que no tenga entrada de oxígeno, porque la planta va a empezar a trabajar acá, en este caramelo que nosotros le decimos. Dentro de la turba con la humedad va a empezar a hacer la raíz. Luego... ¿Y eso no se seca, Jorge? No, porque el nylon, el polietileno no le introduce, no le deja introducir. Claro. No deja que salga el aire. Con el tiempo sí se seca porque la planta empieza a tomar humedad. Se chupa el agua de ahí. Exacto. Empieza a tomar la humedad y después si no lo cortás se deprime. Y cómo, muy bien, ¿eh? Entonces esto lo tenemos que dejar más o menos 4 meses. 4 o 5 meses, sí. Y lo cortamos en... Ahora, nosotros lo cortamos en otoño, que es marzo, ¿no es cierto? Fin de marzo. Principio de otoño. Ya estamos haciendo el corte. Estamos haciendo el corte acá. Sí. Yo estoy usando una tijera que es una tijera que... Estás muy orgulloso de esa tijera. Tiene un sistema donde uno hace el corte y esteriliza el corte. Esto es de Baco, que ellos los distribuyen y cortan. Esta tijera corta de tal manera que hace un esterilizado en el corte. Entonces en marzo nosotros venimos, cortamos acá. Este caramelo va a estar seco porque ya la planta ha absorbido la humedad de la turba, en el cual donde nosotros lo abrimos,
tenemos que dejarlo por lo menos de un día para el otro en agua para que la raíz se expanda y la turba vuelva a tomar esa humedad. Cuando la turba está seca, tarda mucho tiempo en absorber. Escuchame una cosa, entonces, no hay forma de darse cuenta que agarró. Hay que... Es esperar y confiar en que ese trabajo lo hiciste bien. Y después, entonces, a fines de primavera hacemos esto, el caramelo. Y después, a principio de otoño, lo levantamos a ver qué pasó. Son aproximadamente 4 meses son aproximadamente 4 meses que este trabajo se realiza en la planta, porque ella lo va a hacer este trabajo. Claro. Y decime una cosa, en marzo vuelvo, ¿no? Vuelvo y vemos. Y vemos. Dale. En marzo nos vemos de nuevamente. Sí. Bueno, esta es una de las técnicas que hay para la reproducción de jazmines. Y ahora vamos a ver otra. Todo aquel que tiene algún jazmín grande en su casa, que quiera darle a un pariente o a un amigo, que lo reproduzca así, que es un método muy bueno, sencillo y barato. Entonces, recién vimos el primer método, que es el de la margota. La primera técnica que yo llamo, de la margota. Para mí es a codo aéreo. A codo aéreo. Y entonces, esto se hace a fines de primavera, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué se hace a fines de primavera? Octubre, noviembre, porque la planta ya tiene savia. Está circulando la savia. Circulando la savia. O sea, en primavera la planta empieza a trabajar, pero la savia realmente trabaja bien en octubre y noviembre ya. Perfecto. La savia que pueda llegar a trabajar en primavera, que no es recomendable hacer ahí los esquejes ni la margota, es la savia que circula en la planta. Después empieza a generar la planta lo que es más savia, como para que salga más brote, para el brote. Para trabajar, exacto. Y ahora vamos a hacer otro método. Vamos a hacer el segundo método, que es de gajo. De gajo, ese es muy interesante, es un poco más complicado. Es un poquito más complicado. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene ese método con respecto a este? Pues está buenísimo. Ese está bueno, pero el otro método lo podemos hacer en casa. Ya lo podemos hacer en casa, tranquilo. Claro. Nos cortamos unos cuantos. Me corto unos gajos de los del vecino. Unos cuantos gajos. Le robo los gajos al vecino. No lo robé. Tenés que pedírselo. Porque, o sea, ¿qué pasa? No todos tienen unas plantas grandes en la casa y lo pueden hacer. Pero sí por ahí, algún amigo tiene algo grande que le puede proveer de unos buenos esquejes. Claro. Bueno, acá lo que vamos a mostrar, que la rama del corte para hacer esto tiene que ser una rama joven, o sea, una rama del año pasado. A ver, vamos a ver si se nota. Si lo podés. Yo, la verdad que me parece muy difícil, pero joven quiere decir que está sana. Que está sana y es del año pasado. Y es del año pasado. Bien, y que no tiene tanto nudo, ¿no? Sí, pero acá vamos a notar, ¿ves? Claro, la rama vieja, ¿ves? Es una rama vieja. vieja. Esto es una rama vieja, mira acá. Acá también hay rama vieja. Acá tenemos una rama joven y una rama vieja. Claro, la rama vieja tiene como mucho nudo. Aparte, ¿no? La madera es lisa, lo otro es más arrugado. Sí. Esto sí que perfecto, o sea, cortás abajo del nudo. Decime una cosa, ¿y cuántos centímetros más o menos? O sea, yo veo tu esqueje, ¿no? Más o menos tiene unos 25 centímetros. Tenémelo. Sí. Separalo, así se ve. Esto tiene como 25 centímetros. Acá no importa si tiene flor o no. No importa, porque ahora después vamos a aprender cómo se hace con eso. Ok. Y bien, y cortás justo abajo del nudo. Abajo del nudo. Perfecto, a ver que enfocamos el nudo. Bien, ahí está el nudo. Acá, ahí va el corte. Perfecto, abajo del nudo. Bien. Bueno, y nos llevamos todos los que nos deje el vecino. Estamos acá en la carpintería de Jorge y vamos a hacer toda la segunda parte de la reproducción por esqueje de los jazmines, que te prometo que es muy interesante. Acá están los jazmines que cortamos y ahora, bueno, cuando venga Jorge, que no sé qué fue a buscar, vamos a hacer todo un trabajo. Acá hay unas cosas, acá unos líquidos muy interesantes. Quédate, Bueno, ya tenemos el material a disposición. Cortamos la mitad de la hoja, le sacamos el pimpollo ese,
Ah, ¿le sacaste el pimpollo? Cortamos, sí, porque este pimpollo nos va a demandar energía. Claro. Entonces nosotros cortamos a la mitad. Por la mitad las hojas. Por la mitad las hojas. Muy interesante, ¿eh? Ok. ¿Y para qué? Para evitar la evaporación de agua, digamos. Sí, achicamos la respiración de la planta. Claro, la respiración de la planta. Achicamos todo lo que es respiración. Sí. Preparamos. Qué velocidad, ¿eh? Preparamos todo. Preparamos todo. Me decías antes que es importante esterilizar, ¿no? Las cuchillas cuando... La herramienta. Sí. En este caso estamos usando una tijera nueva, pero siempre la herramienta tiene que estar bien esterilizada y bien limpia. Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol. Con alcohol la limpiamos bien con una virulana y le pasamos alcohol en donde esterilizamos todo. Bueno, ya tenemos preparado todo lo que es los esquejes. Tenemos en marcha la... Ah, esto, ¿qué es esto? Bueno, esto es parafina. 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 ¿Qué es la parafina? ¿Dónde se consigue? Bueno, la parafina la conseguimos en la ferretería. En la ferretería. En la ferretería se vende por kilo. Está bien. Le ponemos un doble tacho el doble tacho tiene agua acá abajo. Sí, eso puede ser dos cacerolas. Es un baño María. Es un baño María. Está bien. Donde agarramos una hoja de las cortadas y probamos. Epa. Y probamos que la parafina no esté muy caliente. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Porque no se quema. ¿Y si se quemara, qué se pondría? Si se pone negra en los bordes, es porque la parafina está muy caliente. Y es como vela es la parafina. La parafina es como vela. Es vela. Pero hace una buena película. Sí. Bueno, ahora vamos a introducir los esquejes que hicimos. Sí. Esto es un poco más del trabajo, pero después es más sencillo porque no tenés que cuidarlo. O sea, claro. Lo introducimos en parafina. Es una locura. La parafina. Sí, sí, sí. Y dejamos más o menos unos 5 centímetros. Así, más o menos así. Más o menos 5 centímetros sin poner. Sin poner. Bien. Y eso se pone todo blanco después, ¿no? Después se pone todo blanco. Como si fuese una vela. Más o menos ya ponemos el dedo, introducimos el esqueje preparado, dejamos que gotee ahí adentro para no perderlo, y luego nos vamos a las macetitas que ya la tenemos preparada con tierra común, pero buena. Tierra común, pero buena. Y la introducimos al esqueje hasta donde dejamos la parafina. Esto no se le pone hormona, de enraizamiento, nada. Acuérdense de cortar 1 milímetro del nudo, porque ahí es donde va a ser el callo y la raíz. Lo marcamos con el dedo y lo ponemos. La tierra esta, me imagino, después tiene que estar húmeda, ¿no? Bueno, esto después lo acomodás en un lugar y le das agua. ¿Y cuánto, en qué lugar? En el que vos quieras. ¿Pero al sol o a la sombra? No. Más bien a la sombra, porque al sol le va a derretir la parafina. Mirá. Claro. Esto tiene que estar en un lugar a la sombra. Con buena luz. Con buena luz. Con buena luz. Y no penumbra. No, una media sombra tranquila. Media sombra que no le dé el sol de lleno, porque si no te va a derretir la parafina. La parafina. Y bien húmedo, o sea, regarlo como si fuese una planta normal. Como una planta normal del jardín. Bien. Y eso va a ir trabajando y de acá a 2 meses ya esa planta ya tiene vida. 2 meses hacemos otro video. Y decime, ¿y la parafina hay que sacarla o...? La parafina solo se va con el crecimiento de la planta. La planta la va a romper. La va sacando. Es como una corteza que tiene que la misma planta la elimina. Muy bueno. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho esto. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y disfruten de la huerta. Bueno, y del jardín. Que hayan entendido. Cualquier cosa se comunican con Gabriel. Y bueno, que Dios los bendiga. Bueno, Jorge, ¿se está? Claro. Hacele a este también. Esto lleváselo para el señor. Están todas las macetitas ordenadas por color, ¿eh? Sí, después va la piedra, ¿viste?
Ah, sigue. Estas son crasas. Estas son las, ¿cómo se llama? Suculentas. Mirá lo que ven ahí. Ahora pegate la vuelta. Qué belleza, ¿eh? Tenemos que hacer videos de cactus. Eso que lo haga mi señora. Tu señora, que es la experta. Ay, mirá, ¿dónde está? Pero, ahí. Mirá, eso acercarlo bien. Es impresionante eso. Sí. Como un mini jardincito. Le sacó una foto así y lo subió a... ¿Algo? Parece una maceta. Mirá, mirá. Esto se lo mostró a tu señor. Che, pero nosotros haciendo video de jazmines, mirá lo que... Y bueno, te llevas toda la información. ¿Sí o no? Mirá esto. Hoy te vas... ¿Y esto es así el cactus o está injertado? No, eso viene de China. Ah, ¿sí? Conos. Esto ¿Qué? viene de África. ¿Te los traes así de...? Bueno, si los comprás vos... Hay un tipo, un productor que es Cactus Junín, que trae contenedores de esto. Mirá vos. Te imaginás los millones que trae, ¿no? ¿Pero esto es el mismo cactus o es está injertado un cactus arriba? Eso tenemos que hacer. Se corta y se... Sí, se corta y se ponen arriba luego. Es más fácil. Eso le va a pedir a tu señora que haga. Sí.